No importa cuándo, pero en un momento creíste y ya nada volvió a ser igual. Quizás fuiste uno de los pocos que empezábamos a caminar con él cuando no era el ganador indiscutido, o uno de los tantos que se sumó el día en que dejaste de buscar laburo para tener uno. Tal vez fuiste aquel que pudo prestarle más atención a tus hijos porque alguien de una vez por todas le tendía una mano a tus viejos. El que además de un auto volvía a tener un avión, o el que dejó el egoísmo de lado para apoyar la asignación universal de un hijo que no era el tuyo. ¿En qué momento sentiste que la cosa iba en serio? ¿El día que te sorprendiste a vos mismo debatiendo de política? ¿Cuando no te sentiste el único gil que se quedaba trabajando después de hora? ¿O cuando te diste cuenta que hasta el amor necesitaba una ley que lo defienda? Es cierto, es más fácil creer cuando alguien a quien no le pediste nada te dio tanto y más. No pienso dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada, nos dijo, y se dejó la vida por defenderlas. Se nos cayó una lágrima, a otros les cayó la ficha. Y llegó el convencimiento de que estábamos en el camino correcto. Y se sumaron los que creyeron en ella, para que le coloquemos juntos la banda de Presidenta Coraje. El coraje que hacía falta tener para recuperar lo que nunca debimos haber perdido. Para hacernos cargo de pagar lo que otros malgastaron. Para convencernos de que siempre habrá un nuevo derecho por conquistar. No se trata de dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Hace rato que este dejó de ser un proyecto político para ser un proyecto de vida, de tu vida, que continúa. Porque en esta nueva Argentina, lo mejor está por venir. Buenos días a todos los compañeras, las compañeros. La verdad que, como decía este video que vimos recién, esta es la sexta actividad que hacemos en la provincia de Santa Fe alrededor de lo que nos propusimos, que es hacer conocer esta decisión de que yo sea candidato a presidente en toda la Argentina. Quiero contarles a las compañeras y los compañeros que hemos logrado presentar nuestra candidatura en las principales provincias argentinas, en las cinco ciudades de acá, de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de La Pampa, en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chubut. He recorrido casi toda la Argentina en este año tratando de transmitirle al conjunto de los argentinos por qué quiero ser presidente, por qué me planteo esta posibilidad de ser candidato a presidente en las próximas elecciones de la Argentina. Y quiero retomar algo que lo dije las primeras veces, que cuando me preguntaban y algunos me decían: no es demasiado correcto decir esto, pero yo, haciendo fe de esto que siempre decimos, que es importante privilegiar lo que uno piensa, sus ideas, sus convicciones, independientemente de la coyuntura política. Cuando tomé la decisión de ser candidato a presidente, dije que había recorrido el país y que había en esa recorrida me había encontrado con dos voces. Una voz que me decía con mucha claridad que querían los adherentes, los simpatizantes del Frente para la Victoria, querían la continuidad de las políticas públicas que se empezaron el 25 de mayo del 2013. Y otra voz que me preguntaba, me requería, me decía: bueno, ¿y
Cristina, ¿cuál va a ser el rol de Cristina durante el periodo donde Cristina deje de ser presidenta entre el 2015 y el 2019? Y yo creí que podía una candidatura como la mía interpretar claramente esas dos voces. La primera de ellas, yo estoy convencido, y lo dije desde el primer día que asumí esta responsabilidad de ser candidato a presidente. Yo quiero ser el presidente que garantice la continuidad de las políticas que empezaron en el principio del mayo de 2009. Que exprese no solamente la vigencia de esas políticas públicas, sino también que garantice el lugar ideológico, la forma en que el gobierno durante todos estos años se paró para defender, para afrontar los distintos desafíos de la sociedad argentina. Quiero reafirmarlo un poco más a esto que acabo de decir. Si a mí me hubiese tocado ser presidente en lugar de Néstor o en lugar de Cristina, yo hubiese tomado las mismas decisiones que tomaron Néstor y Cristina durante todos estos años. No me hubiese apartado un ápice de esto que ha sido el gobierno durante estos 12 años. Y quiero ratificar algo que lo dije con mucha claridad al principio de nuestra campaña, y algunos consultores, esos que siempre andan dando vueltas, me dicen, bueno, no es tan conveniente decir lo que está diciendo, porque no conviene para la comunicación o ese tipo de cuestiones. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir ahora. El Frente para la Victoria debate quién es su candidato a presidente. No debate ni cuestiona quién conduce nuestro espacio político en la Argentina. Quien conduce, quien lidera el espacio político del Frente para la Victoria en la Argentina es la presidenta de la Nación, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Cristina va a seguir siendo quien conduzca y quien lidere este espacio político, independientemente que el 10 de diciembre de 2015 Cristina deje de ser presidenta. Y el liderazgo de Cristina es un liderazgo que no hay otro parangón en la historia política, en la historia argentina contemporánea. No hay otro parangón porque no hay otro liderazgo que haya tenido que sobreponerse a tantas adversidades. El liderazgo de Cristina claramente tiene componentes políticos, pero no nos pertenece a los militantes políticos. El liderazgo de Cristina tiene características sociológicas, características culturales. Es un liderazgo que trasciende la voluntad de cualquier dirigente político. Si algún dirigente político hace política en la Argentina sin tener en cuenta este liderazgo, simplemente se equivoca. Entonces, esas dos voces que yo escuchaba en enero, febrero, marzo de este año, son voces que se fueron potenciando durante todo este tiempo y durante todo este año. Ya nadie duda de que la propuesta del Frente para la Victoria tiene que ser la continuidad. El candidato del Frente para la Victoria tiene que representar la continuidad de las políticas públicas. No tiene que representar otra cosa. Para representar otra cosa están nosotros. Están los opositores para representar otra cosa, si es que representan otra cosa. Digamos, cosa que a veces dudo, digamos, por más que haya repetido varias veces cosas. Pero la verdad es que el candidato del oficialismo tiene que ser el candidato que garantice la continuidad de estas políticas públicas. Le tiene que transmitir a los argentinos esa certeza. Le tiene que transmitir tranquilidad a los argentinos. Las compañeras que cobran la asignación universal por hijo tienen que estar tranquilas con el candidato del Frente para la Victoria porque se va a seguir manteniendo la asignación universal por hijo. Los jubilados van a seguir cobrando 2 veces por año sus aumentos. YPF va a seguir en manos del Estado. No va a haber espacio para que vuelvan las AFJP a manejar el sistema previsional en la Argentina. La Argentina va a seguir teniendo una política de fortalecimiento del mercado interno, de aliento al consumo, de defensa de la industria. La Argentina va a seguir generando puestos de trabajo. La Argentina va a seguir teniendo un Estado presente, un Estado capaz de estar en donde se lo necesita que esté, un Estado capaz
de dar respuestas en aquellos lugares en donde no hay respuestas. Eso es lo que nosotros definimos claramente, como modelo. Y el liderazgo de la presidenta es un liderazgo virtuoso, es un valor agregado que nosotros tenemos como Frente para la Victoria. Es un liderazgo que va a jugar positivamente lo que significa el desarrollo de la campaña electoral durante el año que viene, y va a jugar positivamente para quien le toque gestionar entre el 2015 y el 2019. Porque la dimensión de estadista que tiene Cristina no la tiene ningún otro dirigente político en la Argentina. Menos aún los que llamados dirigentes políticos opositores. La oposición ha mostrado en estas últimas semanas, en este último mes, ha dado un espectáculo poco edificante para la vida política en la Argentina. Se pelean entre ellos, discuten entre ellos, se acusan unos con los otros, una le dice narcotraficante a otra, otro le dice la denuncia en la justicia los convoca para que se reconcilien. No hay en la oposición un proyecto político. Lo que sucede en la oposición es producto de que eso que se llama oposición es un grupo de dirigentes que están detrás de sus propias expectativas personales. Entonces, cuando no se cumplen con esas expectativas personales, cuando esas expectativas personales no se terminan de satisfacer, lo que termina sucediendo es esta minué que vemos de poner un error básico y fundamental que se ha visto en estos días claramente. ¿Qué tendría que hacer la oposición en la Argentina? La oposición en la Argentina lo que tendría que hacer es tratar de enamorar al pueblo argentino desde un lugar distinto al nuestro, de representar al pueblo argentino desde un lugar y de ideas distintas a las nuestras, de decirle al pueblo argentino: miren, nosotros los vamos a defender, pero vamos a hacer estas cosas que son mejores que las que hace el oficialismo. Bueno, la oposición no hace eso. La oposición, en lugar de preocuparse por enamorar al pueblo argentino, lo que está preocupada es por enamorar a Clarín. Se desesperan por enamorar a Clarín. Y ahí tienen el principal problema, porque Clarín es una empresa, y la empresa defiende intereses económicos. Clarín es una empresa que tiene grupos de medios de comunicación, que utiliza la política para defender sus propios intereses, y mientras ellos defienden los intereses del poder corporativo, se alejan de la defensa de los intereses populares. Entonces, nuevamente en la Argentina, después de tantos años de debate, nos presentamos con el mismo escenario. No es un problema entre oficialistas y opositores, es un problema entre la política y las corporaciones. O mantenemos a la política con la capacidad suficiente de generar las transformaciones necesarias en la Argentina, o le dejamos el poder del gobierno al poder corporativo para que sean las corporaciones que satisfagan, utilizando ese poder, sus propios intereses. Y también en esto de a veces me cuesta decirlo, pero es bastante gráfico. Es tal la dependencia de los grupos mediáticos que cuando el principal periodista de ese grupo mediático dice: la oposición es un balde de bosta, lejos de rebelarse ante tremenda descalificación, salen al otro día por el mismo medio, con el mismo periodista, y le dicen: sí, tiene razón, somos un balde de bosta. Entonces, la verdad es que yo me imagino que si eso dicen ante el principal periodista, el día que se encuentren con Mañeto, van a agachar la cabeza. Hay que tener dignidad para hacer política en la Argentina. La Argentina necesita dirigentes políticos con dignidad, que cuando los agregan se rebelen. No que digan, acepten la culpa de esa manera o acepten la descalificación. Si lo hubiésemos dicho alguno de nuestros dirigentes, o lo hubiese dicho yo o algún otro dirigente de nuestro espacio político, hubiesen puesto el grito en el cielo y seguramente se hubiesen levantado de la sesión y hubiesen intentado
dejar la sesión sin quórum, que fue lo que la práctica parlamentaria más común que ha llevado adelante la oposición en la Argentina durante todo este tiempo. Y a mí me parece que en este marco, compañeras y compañeros, también hay que tratar de precisar las cosas que suceden en estos días en la Argentina. Vamos a conmemorar en horas en la Plaza de Mayo un nuevo aniversario de la democracia, un nuevo aniversario de la vigencia de los derechos humanos en la Argentina, y nosotros seguramente vamos a conmemorar los 7 años de gobierno de Cristina. Pero yo permito, ya que estamos sobre fin de año, me permito ir un poquito más atrás, a principios de este año. ¿Qué nos decían de nosotros? Además del clásico fin de ciclo, que ya no lo dicen más, ¿no? Por las dudas, digamos, no lo han guardado al clásico fin de ciclo. Pero a principios de este año decían que por ahí no terminábamos el mandato, y que Cristina no terminaba el mandato. Hasta hace pocos meses atrás hablaban de que el Banco Central iba a tener reservas de menos de 20.000 millones de dólares. Hoy el Banco Central tiene 30.000 millones de dólares de reserva. Decían que el swap chino con el Banco Central chino era una falacia, que no existía. Ya se han ejecutado más de 2.300 millones de dólares de los 11.000 que teníamos acordado. Hablaban de que en la Argentina el dólar iba a estar con un tipo de cambio elevadísimo. El dólar se ha mantenido durante todo este tiempo y hemos logrado frenar las distintas maniobras especuladoras. Dicen que describen un escenario de recesión, y uno agarra el estimador de la actividad industrial en la Argentina, y si uno saca la industria automotriz, que tiene un alto peso, casi el 22%, lo que significa la construcción de ese indicador, la industria en la Argentina creció con respecto al año pasado del 1,9%. Ahora, claro, la industria automotriz es una industria que, como todos ustedes saben, no solamente depende de nuestro mercado, sino que depende del desarrollo de otros mercados. Y más del 50-60% se exporta, y se exporta fundamentalmente a países como en el caso de Brasil, que tienen una economía que claramente viene decreciendo en los últimos tiempos. Yo me acuerdo en el año 2009, cuando terminamos en 2009, había 150.000 trabajadores que estaban incluidos dentro del programa de reconversión productiva. Ese programa REPRO, que es el programa que diseñó la Presidenta de la Nación en ese momento, por el cual subsidiamos el empleo. Digamos, ¿no? Entonces le pagamos a los trabajadores argentinos en aquellas empresas que tenían problemas, el Estado le paga parte del sueldo con el compromiso de que esa empresa no genere despido. Bueno, hoy no ha superado este año los 50.000 trabajadores incluidos dentro de los programas de reconversión productiva. Las 18 principales empresas que cotizan en la bolsa de Buenos Aires y que tienen que presentar sus balances, presentaron balances en donde tuvieron más ganancias que el año pasado. Entonces también hay toda una campaña de generar un escenario de crisis y un escenario de inconvenientes en la Argentina que después no se termina cumpliendo. También esto tiene que ver con la explicación de los ataques arteros que se le han hecho a la Presidenta durante todo este tiempo. Yo quiero decirle, compañeras y compañeros, presagiaban un dólar mucho más alto, presagiaban una nueva devaluación, presagiaban crisis, presagiaban inflación, una inflación absolutamente descontrolada. Nada de eso sucedió. Entonces, de vuelta, imaginaron una operación que el judicial tiene poco y mucho de política para tratar de atacar a la Presidenta, de la Nación. Y mientras esto sucede, nosotros hemos gobernado durante todo este año, y además de gobernar durante todo este año, lo que hemos hecho es plantearle a los argentinos el desafío del futuro. Cuando yo empecé esta campaña, creí que había dos cosas. Una cosa, me imaginaba que la oposición
quiera discutir sobre el pasado. Porque el pasado que pueden exhibir es un pasado horrible, digamos, ¿no? Nadie puede hacer campaña política con el pasado cada vez que ellos le han tocado gobernar. Pero también me encontré que la oposición no quiere hablar del futuro en la Argentina. Que la oposición de lo único que habla es de ese delgado hilo de la coyuntura. En realidad lo que hacen política es con los titulares de los diarios opositores en la Argentina, pero no le plantean a los argentinos un escenario de futuro, un escenario de expectativa. Y yo creo, y estoy convencido que el desafío de la Argentina en los próximos años es un desafío positivo y la Argentina tiene un enorme futuro favorable en los próximos años. La Argentina va a consolidar su desarrollo productivo en los próximos años. No hay ninguna condición como para que la Argentina no se expanda económicamente y no se termine convirtiendo en un gran país, en el gran país que todos nosotros soñamos en los próximos años. La Argentina en los próximos años va a abordar el desafío de la soberanía energética y lo vamos a conseguir con la explotación y la aparición de los yacimientos no convencionales, con las inversiones que se están anunciando en cada uno de esos sectores. Recién le comentaba a los periodistas, yo tuve la oportunidad de estar en Neuquén en el marco de esta campaña, estuve en la localidad de Centenario, una localidad que está a 60 kilómetros de Vaca Muerta. El intendente me decía que recibe entre 4 a 5 empresas por día que se quieren instalar en esa región por todo el impacto que está generando el desarrollo y la explotación y la exploración de Vaca Muerta. La Argentina, consiguiendo su autoabastecimiento energético, sale inmediatamente de esta restricción externa que tenemos y saliendo de esta restricción externa puede consolidar fuertemente lo que significa la profundización de su desarrollo industrial y consolidar y apostar a lo que son los núcleos estructurales más importantes que tiene la Argentina desde el punto de vista de su desarrollo industrial. Le llamo a núcleos estructurales, le llamo a aquellas industrias que son, o aquellos proyectos estructurales que son claramente generadores y fuertemente generadores de impactos crecientes alrededor de nuestra Argentina. La industria hidrocarburífera es una de ellas, pero también la industria aeroespacial, con lo que hemos hecho con el satélite al Saturno, con lo que hemos hecho con los radares en la Argentina. La biotecnología, apostar en los próximos años fuertemente al desarrollo de la industria aeronáutica, de la industria ferroviaria, de la producción nacional de medicamentos. Esos son proyectos estructurales que la Argentina está en condiciones de desarrollar y llevar adelante sin ningún tipo de inconveniente. La Argentina tiene que seguir fomentando este encuentro, lo que yo le llamo el encuentro entre la ciencia y la tecnología y el mundo productivo y el sector productivo. La semana estuve en Berisso, en la provincia de Buenos Aires, kilómetro cero del peronismo, dicen los compañeros de Berisso, porque de allí salieron los obreros frigoríficos, empleados de los frigoríficos del SUIT, que protagonizaron y fueron protagonistas del 17 de octubre. Pero allí también se está instalando ITEC, que es la empresa que ha conformado YPF con el CONICET. Entonces, ese ejemplo de la vinculación entre los que apuestan al desarrollo científico y tecnológico y los que tienen un grado de involucramiento importante con el sector productivo es un ejemplo que nosotros tenemos que trasladarlo a lo largo y ancho de la Argentina. Nosotros tenemos experiencias aquí en la Universidad Nacional del Litoral, con laboratorios de empresas, con empresas que están instaladas en campus universitarios, pero necesitamos que eso se multiplique en la Argentina. No alcanza solamente con que el Estado sea el gran impulsor de los escenarios de investigación más desarrollo, alcanza también con que el sector privado se involucre en esos escenarios de investigación. Nosotros tendríamos que tener en los próximos años, no tendría que existir en la Argentina un solo investigador que no piense que en algún momento él tiene que, todo eso que sabe, todo eso que aprende, todo eso que desarrolla, tiene que tener vinculación con el sector productivo, tiene que tener vinculación con la economía real. Y no tendría que haber empresarios en la Argentina
que en algún momento del desarrollo de su empresa también tiene que invertir en ciencia y tecnología para poder mejorar la calidad del producto, para poder mejorar el valor agregado del producto bruto en la Argentina. La Argentina va a tener el desafío en los próximos años también de generar trabajo. Y en esto yo quiero detenerme claramente, porque nuestro gobierno ha tenido una performance enorme en estos años alrededor de lo que significa la generación de puestos de trabajo en la Argentina. 6 millones de puestos de trabajo hemos generado en la Argentina durante todo este tiempo. Esos 6 millones de puestos de trabajo han permitido bajar la desocupación o tener niveles de ocupación altísimos en la Argentina. Para que sigamos teniendo los actuales niveles de ocupación en la Argentina, en los próximos 10 años se van a incorporar al mercado laboral 4 millones de argentinos y argentinas. Es decir, que el próximo presidente va a tener que generar entre 350.000 y 400.000 puestos de trabajo por año. Eso, de la única manera que se genera, es con el fortalecimiento del mercado interno. Y fortalecimiento del mercado interno es mayor consumo. Y mayor consumo significa mayores salarios, mayores jubilaciones, mayores pensiones, mayor asignación universal por hijo. Y enfrente tenemos los candidatos del ajuste. Y los candidatos del ajuste son los que plantean justamente el circuito inverso. Ellos dicen: hay que bajar el gasto, que para nosotros es inversión social. Entonces, bajar el gasto significa menos salario, menos jubilaciones, menos pensiones, menos asignación universal por hijo. Eso es menos consumo es menos, el mercado interno más chico es mayor desocupación. En los candidatos del ajuste hay que decirlo con claridad a los argentinos y la Argentina. Aquellos candidatos que plantean el ajuste, claramente lo que están planteando es una Argentina del 15, 16, 17% de desocupación. En la Argentina que nosotros vinimos a dejar atrás. En la Argentina que cada uno de nosotros, que cada uno de los argentinos tiene que reflexionar. No es demasiado difícil comparar las épocas o los modelos. Una familia de la Argentina, con el solo hecho de, en estas fiestas de Navidad, encontrarse y decir: bueno, hace 10 años atrás, ¿cuántos de la familia tenían trabajo y cuántos de la familia tienen trabajo ahora? ¿Cuántos de la familia hace 10 años atrás tenían auto y cuántos de la familia tienen auto ahora? ¿Cómo han sido las vacaciones? Los 10 años de la década del 90 y estos últimos 10, 12 años en que hemos gobernado nosotros en la Argentina. Nosotros, compañeras y compañeros, no tomamos ninguna medida que no haya sido para preservar los intereses del conjunto de los argentinos. No hay ninguna medida. No hay ninguna medida que hayamos tomado durante todos estos años que no haya estado imbuida fuertemente del sentido de equidad, del sentido de inclusión. Estos 12 años de democracia en los cuales nosotros hemos gobernado, han sido los 12 años de democracia con mayor sentido de inclusión social. Se terminaron con las democracias light, con las etapas de la democracia light en Argentina. No solamente los argentinos han recuperado y han podido ejercer la totalidad de sus libertades individuales, sino que los argentinos han podido resolver sus demandas sociales por nosotros. Hemos transitado en este tiempo un tiempo de absoluta libertad, de libertades individuales, de libertad de derechos. En Argentina pueden decir lo que quieran quienes quieran. No ha existido gobierno tan descalificado, insultado por parte de los medios de comunicación como nuestro gobierno. Han querido cortar calles y rutas como se cortaron durante la 125 y en ningún momento el gobierno generó ningún tipo de incidente. Y lo han hecho en toda la Argentina. Entonces, a ese clima de libertad nosotros le agregamos todo un escenario de desarrollo social y de inclusión social. Democracia con inclusión social. Para nosotros,
es democracia, crecimiento e inclusión social. No se pueden conjugar las tres cosas en forma distinta. No existe una democracia plena si no hay con crecimiento. Y no existe un crecimiento que incluya a todos si ese crecimiento no es con inclusión social, sino es crecimiento económico para algunos. Y por eso, compañeras y compañeros, es importante finalizar este año y entrar el año que viene con claridad de las cosas que se van a poner en juego durante este tiempo. Porque es mentira cuando ellos hablan a los opositores y que dicen vamos a mantener las principales políticas. Rápidamente, cuando uno rasca un poquito, se da cuenta que es mentira. Como quedó claro con las definiciones de Macri y como dijo la presidenta, el silencio de todo el bloque opositor alrededor de la política de derechos humanos. Es mentira que van a mantener la misma política de derechos humanos que mantuvimos nosotros durante todos estos años. Porque no la empezaron nunca, porque no creen. ¿Por qué tengo que creerles que IPF va a seguir en manos del Estado si cuando votamos la ley en el Congreso votaron en contra? ¿Por qué tengo que creerle que las AFJP no van a volver, que el sistema previsional va a seguir en manos del Estado? Si todavía me acuerdo, los que encabezaron la marcha en contra de ese proyecto de ley y en defensa de las AFJP, el rabino Berman, el inefable De Angelis y la incombustible Patricia Bullrich. Los tres hicieron un acto debajo de mi despacho en la Cámara de Diputados defendiendo las AFJP. ¿Por qué tengo que creerles ahora que van a decir no van a volver las AFJP en la Argentina? La realidad, compañeras y compañeros, que en la medida que vayamos desarrollándonos y que se escuchen las propuestas de cada uno de los precandidatos de la oposición, claramente van a quedar diferenciados los distintos modelos que existen y que están en juego en la Argentina. Por eso nosotros planteamos con muchísima tranquilidad, y yo lo planteo con muchísima tranquilidad. Yo he tomado esta decisión también de transitar esta campaña sin hablar sobre los otros compañeros que son precandidatos. Ahora, yo tengo la íntima convicción de que si hay 5 dirigentes en la Argentina que garantizan la continuidad del modelo que empezó el 25 de mayo del 2003, yo soy uno de ellos. Ninguno de los argentinos. Ningún argentino tiene dudas sobre eso. Se podrán coincidir más o menos sobre lo que pienso, sobre mi personalidad, sobre mis actitudes, sobre las posiciones que he adoptado durante todos estos años. Pero nadie puede dejar de decir que yo he transitado durante todos estos años de vida política claramente por la misma vereda. Y si tenía que persear un charco de agua, no me desviaba un poquito y me iba por el cordón y me bajaba y después me volvía a subir, digamos, ¿no? Nunca hice ningún camino ni ninguno de esos artilugios. Siempre defendí con muchísima convicción todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Nunca especulé electoralmente. Y en esta provincia lo saben. Lo saben porque siempre las decisiones políticas que hemos tomado y que yo he tomado personalmente no han tenido que ver fundamentalmente con la especulación sobre los posicionamientos electorales. Primero, siempre hemos privilegiado una definición ideológica en lugar de pertenencia ideológica y después hemos medido las consecuencias que podía llegar a tener esa definición. Y no tenemos, por las consecuencias que pudiese tener, cambiado una decisión política en la Argentina. Por eso hemos podido acuñar
con muchísima fortaleza y con muchísima credibilidad esa frase con la cual inicié el debate para cerrar el discurso de cierre cuando recuperamos YPF, que decías que con orgullo nosotros podíamos decir que con aplausos o con huevazos siempre defendimos los mismos valores, siempre defendimos las mismas convicciones y siempre defendimos las mismas ideas. Y también quiero decirlo con muchísima honestidad. Para mí, Cristina, después del 10 de diciembre del 2015, no va a ser una fuente de consulta. Va a seguir siendo quien lidere nuestro espacio político. Entonces, yo con esto también quiero reafirmarme con lo que digo. No, yo y muchos de los que estamos acá, todos los que estamos acá, defendimos el liderazgo de Cristina de diferentes lugares, como concejal de la ciudad de Rosario, como militante, como diputado de la Nación, como ministro de Defensa, y quiero seguir defendiendo ese liderazgo a partir del 10 de diciembre del 2015 como presidente de todos los argentinos. Y me parece, compañeras y compañeros, que estos son los desafíos de los próximos tiempos. También algo ha cambiado desde que empecé y tomé esta decisión de ser candidato a presidente. Allá en enero de este año parecía que cualquiera le podía ganar al Frente para la Victoria. Hoy eso ha quedado en un rincón. Y así como yo soy optimista del futuro de la Argentina, de que la Argentina tiene una enorme posibilidad de seguir consolidando su desarrollo, una enorme posibilidad de seguir construyendo esta democracia con crecimiento y con inclusión social, también soy claramente optimista de nuestro futuro electoral.